En este espacio, ¿cierto?, de Shabbat. Estábamos desarrollando nuestra grabación por YouTube, pero pues no pudimos por tiempos de... vamos a grabarla en este espacio y la subiremos después. Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar en esta noche del compromiso. Es algo importante que debemos nosotros tener en cuenta como siervos del Eterno. Entonces vamos a empezar. Bien, entonces, ¿qué debemos decir sobre el compromiso? Entonces, decíamos que venimos desde hace unos Shabbat atrás repasando, digamos, algunos temas que son fundamentales para establecer nuestra relación con el Eterno. Y recordábamos que todo partía de la adoración. Desde la adoración iniciamos, ¿cierto?, con este relacionamiento. Y decíamos que los adoradores debemos practicar las siguientes acciones. Debemos ser alabadores, alabar, ¿cierto? Debemos tener ese componente de obediencia. Indiscutiblemente debemos orar, debemos practicar ayuno, y esta noche vamos a hablar sobre el compromiso, que es otra cosa fundamental que todo siervo del Eterno y toda sierva del Eterno debe tener. En ese orden de ideas, colocamos una frase que orienta la enseñanza. Dice: no hay que ser muy experto en análisis sociales para saber que lo que menos quieren las personas es comprometerse con algo. En la actualidad las personas no quieren compromisos. Eso es una evidencia y eso lo podemos nosotros establecer y ver, ¿cierto? Tenemos ejemplos que nos permiten detectar esta nueva manifestación de la humanidad, porque es de la humanidad. Cosas como, por ejemplo, que las personas ya no quieren casarse. Obviamente el casarse amerita un compromiso y amerita comprometerse con la otra persona, con su hogar y con una cantidad de cosas que obligan, ¿cierto?, a cada individuo, ¿cierto?, a participar, ¿cierto?, de esta relación que se construye desde dos. Entonces, el ya no ser solo, efectivamente, propone como un sonido de alarma que se establece en los nuevos modos de pensar de las personas. Es tanto que prefieren vivir en unión libre. Y mencionábamos también, ¿cierto?, que es tener esas relaciones libres. Entonces simplemente nos conocemos, nos gustamos, nos atraemos y nos vamos a vivir, ¿cierto? Y dirían algunos: probamos a ver qué tal nos va. No se trata de probar, se trata de comprometerse. Se trata de que cuando la escritura dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Eso también incluye en la relación del matrimonio. Si yo decido compartir mi vida con otra persona, yo tengo que desde el primer momento estar muy claro de que va a ser para toda la vida, ¿sí? Independientemente de que funcione o no funcione. Por la misericordia del Eterno, creemos que las familias que se construyen sobre la piedra angular, que es Yeshua HaMashiach, se mantienen y se sostienen y logran pasar toda esta cantidad de problemas. Pero hoy en día no, vamos a vivir de unión libre y entonces nos conocemos, y si no funciona, hasta luego y hasta Dios, y ahí quedamos. Olvidando inclusive, ¿sabe qué? Que cuando uno tiene la primera relación sexual establece compromiso de pacto de sangre. Yo explicaba eso en la enseñanza de Génesis, ¿cierto? Porque está, ¿cierto?, ese derramamiento de sangre con esa primera relación. Entonces es un pacto que se hace delante de Dios, y eso no lo tienen en cuenta estas personas que dicen: no, vamos a vivir libremente. Muchas parejas no quieren tener familia, eso quiere decir hijos, porque inclusive algunos dicen que los hijos atan y que es mucho compromiso. Sin embargo, las explicaciones que presenta la mayoría de las personas es que para qué traer digamos, un hijo a este mundo cuando este mundo ha estado totalmente tan desaprobado y destruido, lleno de guerras y maldad. Pero si usted mira de aquí para atrás, el mundo siempre ha tenido un componente de guerras y de maldad. Para no ir para no hilar digamos, tan delgado, desde que el hombre se creó, Adán y Eva,
tuvo hijos. Y uno de esos hijos empezó a practicar el mal, de tal manera que mató a su hermano. Y fíjense que estamos hablando de la creación del hombre. Entonces, eso no es justificable. Siempre va a haber maldad porque la maldad está implícita en el hombre. Y siempre que exista un hombre, va a existir un hombre malo y va a existir un hombre bueno. Va a existir un hombre que teme a Dios y un hombre que no teme a Dios. ¿Cierto? Los hombres que temen a Dios se pueden controlar y comprobar, ¿cierto? Directamente delante del Eterno, mucho más una persona que no. Entonces, no, yo creo que es falta de compromiso también. Hay personas que cambian de trabajo frecuentemente y casi siempre lo estamos viendo en personas jóvenes de las nuevas generaciones, porque se cansan de trabajar de la rutina y quieren experimentar nuevas cosas. Ellos cambian frecuentemente de trabajo. Eso se ubica en las nuevas generaciones y en los estudios, ¿cierto?, que se está haciendo sobre demografía. Vivir de las redes es la moda y quizás es porque allí se adquiere dinero, pero se adquiere dinero, ¿cierto?, de una manera fácil, sin comprometerse con alguien, simplemente es lo que ellos puedan asumir y hacer, ¿cierto? Su compromiso es con ellos mismos y en ese orden de ideas. Entonces las redes es una muy buena posibilidad para trabajar sin presión. Bueno, diría yo sin presión, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver? Todo esto, ¿cierto? Indiscutiblemente todo esto. Y este último que le corren a todo lo que tenga un sinónimo de compromiso. Huye de todo lo que tenga en medio de su contexto el compromiso. Todo esto, sin lugar a dudas, es falta de compromiso de las nuevas generaciones. Así lo estamos leyendo nosotros, así lo estamos viendo y es lo que está presentándose, ¿cierto?, en medio de este nuevo mundo. Retomo, pido excusas por la grabación de quizás en el fondo van a escuchar música que no es conforme y agradable al Señor, pero tenemos unos vecinos, ¿cierto?, que están haciendo un festín, seguramente por la época en la cual estamos, así que les pido que borren eso de sus mentes y que nos permitan, ¿cierto?, continuar, ¿cierto?, escuchando la palabra del Señor. Dice, lo interesante es que los creyentes de la actualidad se identifican mucho con esto. Con esto quiero decir con la falta de cultos religiosos desde la comodidad de sus casas, ¿cierto? En ese orden de ideas se ha generado una nueva manera, ¿cierto?, de ver, de acercarse a Dios y se coloca desde la comodidad de sus hogares. En ese orden de ideas, mencionábamos que muchos de los pastores han tenido la necesidad de ajustarse a las nuevas plataformas y a las nuevas regulaciones y demandas de los creyentes. Y es que han establecido sus iglesias virtuales, ¿sí? Y empiezan a desarrollar todas las cosas, pero desde la virtualidad. Si bien tiene un componente negativo porque es impersonal, a mi manera de ver es algo impersonal, entonces eso, como yo lo veo, es falta de compromiso. Bien, ¿qué más decimos? Todo lo anterior es evidencia de que nos encontramos ante una generación muy, ¿cierto? Que esta generación no va a ser tan compleja como va a ser un complique. Mire, inclusive en algunos videos de esos que se colocan para reírse, hay unas personas que hacen una comparación de las personas de los años 70, de los años 90 y de los años 2000 y 2010. Y lo que muestran ellos en las redes es que las personas de los años 70 y 80 son más fuertes, asumen las situaciones un poco más con gallardía, comprometidos y profundamente analíticos, ¿cierto? Pero las nuevas generaciones se un componente, como bien se llama, una generación de cristal, ¿cierto?
y casi que nacen con traumas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos contextos no son los mejores. Bien, es bueno recordar lo escrito en 2 de Timoteo capítulo versículo 21 y 22. Y mencionamos esto, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un componente importante de llevar una purificación delante del Eterno. Sí, alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Lleva a pensar, ¿qué quiero ser yo, cierto, delante del Eterno? Simplemente un oidor, un simpatizante, o realmente sí quiero ser instrumento para honra, santificar un mensaje sobre eso. Un instrumento de honra, santificado, que tiene que esa connotación de ser apartado, útil al Señor y dispuesto para toda la buena obra, implica un compromiso o compromiso de parte del creyente para poder servir al Señor con este componente que está colocando el escritor de 2 de Timoteo 2. El Señor, o nos estamos comportando simplemente como esos, discúlpenme en el término, como esos, cogemos lo que necesitamos del Señor, pero no damos nada al Señor. Y creemos que simplemente con nuestra oración ya tenemos. Enseñado en los cursos, ¿cierto?, matrimoniales. Una relación se sostiene cuando los dos participan. Y eso quiere decir, yo entrego y la otra persona también entrega, ¿sí? Para yo poder recibir y la otra persona también recibe. Así debe ser la relación del Eterno. Él nos entrega todo y ¿qué nosotros le debemos entregar? Ahora dice, huye también de las pasiones juveniles. Mire, esta falta de compromiso y esta cantidad de cosas tienen un índice importante o un asidero importante, ¿cierto?, en las pasiones juveniles, que es como se comportan las nuevas generaciones, ¿cierto?, buscando esas pasiones juveniles. Y dice, huye de estas pasiones juveniles, tiene que ver esto es todas aquellas acciones, ¿cierto?, que se realizan por sentir adrenalina y cantidad de cosas. Coloco puntos suspensivos allí porque hay muchas otras cosas que podemos acercar van surgiendo desde su cuerpo. ¿Aló ahí? Miremos a ver si sigue grabando. No, ahí está grabando. Ok, entonces volvamos otra vez allí. Entonces ahí estamos mirando eso y tenemos que enfatizar en estas circunstancias lo que estamos diciendo. ¿En qué recae? Como diría el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿cierto? Así decía el predicador, esas pasiones, esos modos de comportar. Su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Ya sabemos que estamos hablando de José, Joseph. Cuando cierto, seducido por la esposa de Potifar,
Él tomó como opción de esas tentaciones. Sesco. Aló, aló. Ok, muy bien. Entonces, alejarnos de esas tentaciones. ¿Qué más debemos decir? Una acción, una acción como la de José muestra un profundo respeto y compromiso para con el Eterno, pues fue a él a quien no quiso defraudar. Realmente José presentaba esa condición fundamental, ¿cierto?, de tener y mostrar un compromiso con el Eterno. Primera Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea que el ser joven no es algo, ¿cierto?, para que efectivamente podamos alejarnos o debamos alejarnos del Eterno. Todo lo contrario, debemos continuar esforzándonos, ¿sí?, en todo el ejercicio que debemos proponer desde las cosas espirituales. Las personas o las generaciones de hoy, las personas o generaciones de hoy solo tienen compromiso con ellas mismas, es lo que se está viendo. Decimos, pues todo lo que me convenga lo hago, pero todo lo que nos convenga lo pienso, ¿cierto? Y eso implica que implica indiscutiblemente, permítanme un segundito, implica indiscutiblemente que yo debo estar, ¿cierto? A ver, que yo tengo en cuenta lo que me conviene a mí y con lo que me puedo comprometer, pero lo que incluye a otros para que nos comprometamos todos, no lo podemos aceptar. ¿Mm? ¿Qué más decimos en cuanto a eso? ¿Qué más decimos en cuanto a eso? Dice, ante esto, escucha la propuesta de Jehová. Mire lo que dice el Señor. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Elohim de ti, sino que temas a Jehová tu Elohim, que andes en todos tus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, el Señor, ante todas las circunstancias, le propone a sus hijos esto, ¿cierto? ¿Qué pide el Señor? Que le sigamos, que le temamos, que andemos en sus caminos, que le amemos y que sirvamos su nombre con todo el corazón, con toda nuestra alma, que guardemos sus mandamientos, ¿cierto? Y sus estatutos. Eso es lo que el Señor demanda del hombre. ¿Mm? En ese orden de ideas, entonces debemos continuar, ¿cierto? Traemos este verso, ¿cierto?, para hablar de ese compromiso con el Eterno. Dice, hasta aquí lo que los adoradores practican son cosas que son propias de la persona como tal. Mire, hemos hablado de qué. Es decir, ¿cierto? Tú decides alabar al Eterno,
Tú decides obedecer al Eterno, tú decides orar al Eterno y desde luego ayunar al Eterno, que es lo que hemos visto de aquí atrás, hacia atrás en las enseñanzas. Son cosas que efectivamente salen de nosotros y nosotros comprometemos con ellas nosotros mismos. Pero el compromiso tiene que ver con el reino de Jehová. Porque arriba en Deuteronomio 10:12 dice que el Señor pide que sigamos su nombre, ¿cierto? Que andemos en sus caminos, que le amemos, que servamos a Jehová de todo corazón y con toda nuestra alma y que guardemos los mandamientos y los estatutos. Cuando habla de guardar los mandamientos y los estatutos, no solo son los que yo debo realizar, sino los que también involucran a la congregación. Entonces ahí nosotros tenemos que tener claro que cuando yo me comprometo con el Eterno no solo tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con todos, ¿cierto? Dice Deuteronomio 27:10, oirás pues la voz de Jehová tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esos mandamientos y estatutos justamente se establecen, ¿cierto?, desde seguir a nuestro Dios involucrando la congregación, involucrando la viña, involucrando el obrar. Por eso es que la falta de compromiso de las nuevas generaciones no está apuntando a obedecer a Dios, ni mucho menos a seguir. Está apuntando a tener una relación individual, ¿cierto? Pero sin involucrar el cuerpo del Eterno, que es una falencia increíble. Entonces, el compromiso con el Eterno es comprometerse con su obra. Y esto es su Torá, esto es su pueblo, esto es su cuerpo, inclusive su tierra, pero además también la proclamación de la palabra y muchas otras cosas. Y en general, todo lo que encierra sus mandamientos. Josué 24:20 dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os he hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quita pues ahora los dioses ajenos de que están de entre vosotros e inclina vuestro corazón a Jehová Elohim, el Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. Fíjese que aquí muestra una decisión de todo el pueblo cuando se encuentra, ¿cierto?, con un reto de quitar todos los dioses y las cosas ajenas, ajenas y de dioses ajenos en los cuales estaba hundido el pueblo. Y ellos se comprometen con el Eterno a seguirle. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto?, la mayoría de las enseñanzas sobre el compromiso se enfocan en tu compromiso individual con el Eterno. Está bien, y es claro que esas enseñanzas sean enfocadas desde ese momento y desde ese punto de vista, pero debemos mirarlo también como lo asumieron los grandes hombres de la Escritura. Y aquí traigo unos ejemplos de cómo lo asumieron ellos. Mire, cuando Abraham se comprometió con el Eterno, lideró a su casa y a su pueblo en los caminos de Hashem. Eso es compromiso. Porque el padre, ¿cierto?, estableció su vida para con Dios y él la transmitió a su casa, a sus hijos, pero también a su pueblo. Y les guió por el camino de Hashem. Pero no solamente Abraham, Moshe, cuando se comprometió con el Eterno, lideró a su pueblo por su camino, el camino del Eterno. Y lo llevó a buenos pastos y lidió con el pueblo. Él estaba comprometido con el pueblo porque decidió seguir a Dios, a nuestro Padre, a Hashem. ¿Qué más podemos decir? Cuando Isaías se comprometió con el Eterno, proclamó su palabra para que su pueblo se mantuviera en su camino. Su profecía era directamente enfocada a establecer el retorno del pueblo. También Jeremías
Cuando Jeremías se comprometió con el Eterno, profetizó para bienestar de su pueblo, o del pueblo, ¿cierto? Pidiéndole que regresaran al camino de Dios. Eso era lo que efectivamente hizo. También, sin hablar de Pablo, ¿cierto? Que cuando se comprometió con el Eterno, dejó todo por la querida del Padre. Ya sabemos y hemos visto la historia, ¿cierto? Escrita de Pablo. Entonces, fíjese, todos estos ejemplos de varones de Dios que se comprometieron con el Eterno, pero que indiscutiblemente su compromiso se vio reflejado en el obrar por la congregación, por el pueblo, ¿sí? Entonces no debemos solo enfatizar en que mi compromiso es con Dios de manera individual, sino que ese compromiso se extiende también a mi obligación de creerme con una función especial dentro del cuerpo del Eterno, por eso es cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué más debemos decir? Pues miremos el compromiso de Pablo, ¿cierto? Por no mencionar a todos, sino solamente a Pablo. Dice Filipenses 1:21, que son palabras que ya hemos mirado, pero que nos llaman mucho la atención, porque para mí el vivir es Mashiach. Tenemos un fondo increíble. Dice, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo partir y estar con Mashiach, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Mashiach Yeshua, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces el conflicto aquí que Pablo está presentando es sencillo. Mire, yo prefiero, o sea, tengo estas dos condiciones, o me voy delante del Eterno, que es morir, ¿cierto? O me quedo aquí en la tierra sirviéndole al Eterno. Dice claramente que para él mejor sería estar delante del Eterno, pero por la necesidad y el requerimiento de la congregación, es útil que él se quede y que haga la obra que cae en beneficio para la congregación. Eso es un compromiso real, porque Pablo está mirando al Eterno, pero su compromiso lo desborda con los demás. Y es como deberíamos nosotros entender el Evangelio. No existe un Evangelio dado para mí, no, el Evangelio es para el pueblo y el pueblo somos todos. Entonces, en ese orden de ideas, sí, proponemos esta manera de ver el compromiso para que abramos los ojos y miramos, nos identifiquemos como pueblo del Eterno, como el que el Señor escogió y que indiscutiblemente no es solo, sino que es una comunidad andando con un propósito fundamental que nos dirige a un ser grande y glorioso que es Hashem. ¿Mm? Entonces, Pablo la tiene clara como la tenían los hombres bíblicos que mencioné hace un rato. En ese orden de ideas, este tipo de compromiso recoge la intención que se propone desde la escritura para un verdadero seguidor del Eterno. Deuteronomio 6:5 dice, llamarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa intención de amar a Dios verdaderamente es hacer lo que él dice. Cuando el Señor llamó a Jeremías, ¿cierto? Lo llamó para llevar una vida inclusive estrecha, en el sentido de negarse a él mismo para darse a la comunicación de la palabra del Eterno, inclusive con padecimientos y con la mirada de odio de muchos, inclusive reyes. ¿Mm? Y muchos señalaron a Jeremías como a todos los siervos de Dios, pero él tenía claro el seguir al Eterno. La pregunta es aquí para nosotros, ¿nosotros tenemos claro el seguir al Eterno? ¿O vamos andando con nuestras vidas sin comprometernos con el Eterno? Entonces, oído, ya vamos a acabar, ¿cierto? Amar a tu Señor implica aceptar su palabra, atesorarla y compartirla. Amar al Señor implica
aceptar su palabra, atesorarla y compartirla. Eso tiene que ver con una relación conmigo, pero con el Señor, directamente conmigo, pero yo con la extensión de su palabra. De tal manera que tu compromiso con el Eterno sea íntegro. ¿Y sabe ese compromiso cómo lo podemos evidenciar? De la siguiente manera. Se propone o arranca con la adoración del siervo o la sierva de Dios. ¿Sí? Y cuando encontramos ese componente de poder adorar libremente a nuestro Dios, entonces las demás acciones que hemos mirado se van dando secuencialmente. Cuando yo soy una adoración, puedo alabar con tranquilidad al Eterno sin que nada me incomode. Cuando yo soy un adorador, puedo obedecer indiscutiblemente al Eterno sobre todas las cosas. Cuando yo soy una adoración, puedo orarle al Eterno con genuinidad, con fidelidad, con certeza. Cuando yo soy un adorador, practico el ayuno porque me acerca a la voluntad del Eterno. Pero ante todo, cuando yo soy un adorador, yo tengo un compromiso que debe ser manifestado a los demás. El compromiso debe ser visible. Yo me comprometo con el Señor y todos los de la congregación, los del pueblo del Eterno, deben ver ese compromiso. ¿Qué es lo que nos hace indiscutiblemente seguidores genuinos de nuestro Dios? Entonces, proponemos la pregunta que ha de proponerse. ¿Quieres tú comprometerte con el Eterno? Esa decisión solamente la tomas tú. Y vamos a dejar hasta ahí porque se puso feroz la fiesta de los vecinos. Amén. Vamos entonces a orar. Señor Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, por este espacio especial, bendito celestial, que tú permites, bendito Dios. Gracias porque en medio de todo, Señor, facilitas el congregarnos, bendito Dios, el estar delante de ti. Colocamos este día especial, bendito Dios, como día precioso, delante de ti, Rey Eterno. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Vamos a decir Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová Echad. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Acompáñenme por favor a leer el Salmo 67 y decimos: Jehová tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sean conocidos en la tierra tu camino y todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócese en las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra Selah. Alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y temanlo todos los términos de la tierra. Amén, amén y amén. Vamos a cortar. Shalom.